Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a continuar con el estudio de energético de sistemas de fluidos, ¿verdad? Hemos estado estudiando la ecuación general de energía en la que hemos estado estudiando las ganancias de energía debido a bombas, las pérdidas de energía debido a motores de fluido y las pérdidas de energía por accesorios, válvulas y fricción, ¿verdad? Anteriormente, estuvimos estudiando un poco el número de Reynolds, que para qué nos servía el número de Reynolds, para poder determinar el tipo de flujo, si era flujo laminar o flujo turbulento. Ahora, ¿para qué nos servía determinar el tipo de flujo? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Determinar el tipo de flujo nos ayuda a poder determinar qué ecuaciones vamos a utilizar para poder determinar el factor de fricción y luego del factor de fricción las pérdidas por fricción. Entonces, para determinar las pérdidas por fricción vamos a utilizar la ecuación de Darcy. Entonces, la ecuación de Darcy nos dice que las pérdidas por fricción son igual al factor de fricción por la longitud entre el diámetro por la energía cinética del sistema. Entonces, de todas estas variables que estamos aquí, la única que no sabemos cómo calcular es el factor de fricción. El factor de fricción entonces lo vamos a calcular dependiendo si tenemos flujo laminar o flujo turbulento. Entonces, para flujo, en caso de que tengamos flujo laminar, podemos utilizar la ecuación de Darcy, que es esta ecuación sencilla que está acá abajo, la que les acabo de señalar, en la que entonces el factor de fricción es igual a 64 entre el número de Reynolds. Otra ecuación que también se utiliza para determinar las pérdidas en flujo laminar es la de Hagen-Poisson, que es la ecuación que tenemos acá arriba, en la que las pérdidas son igual a 32 por la viscosidad absoluta por longitud por velocidad entre peso específico del fluido por el diámetro al cuadrado. Ok, esa es la ecuación de Hagen-Poisson. En el caso de la ecuación de Darcy, como lo habíamos dicho, ocupamos determinar el factor de fricción. Entonces, para determinar el factor de fricción, necesitamos determinar el tipo de flujo. Determinamos el tipo de flujo. Entonces, si es flujo laminar, vamos a utilizar esta fórmula, que es muy sencilla, ¿verdad? Con el número de Reynolds que encontramos, 64 el número de Reynolds, factor de fricción, y ya podemos utilizar la ecuación de Darcy. Ahora, ¿qué pasa para flujo turbulento? Pues en el flujo turbulento ya tiene mucho que ver, tiene mucha incidencia la rugosidad interna de las tuberías, ¿verdad? Cada tubería en su interior tiene una rugosidad que depende del tipo de material con el que está construida. Entonces, tenemos una rugosidad que, como podemos ver en la imagen, es irregular. Y entonces cada proveedor provee una rugosidad promedio, que es la que se utiliza para los cálculos, ¿verdad? Esta rugosidad. Nosotros cuando vemos una tubería, ¿verdad? En el interior nosotros lo que vemos es una superficie geométrica como la que vemos en la parte de abajo de la imagen, como que fuera completamente lisa. Sin embargo, en la realidad hay mucha, es bien irregular. Ya eso es como que lo estuviéramos viendo con un microscopio. Esas irregularidades son las que causan fricción, ¿verdad? Estar en contacto con las moléculas del fluido. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tabla tenemos diferentes tipos de rugosidad en metros y en pies para diferentes tipos de materiales, ¿verdad? Vidrio, plástico, acero, hierro galvanizado, hierro dúctil. Bueno, diferentes tipos de materiales, ¿verdad? Estos valores y estas tablas es importante que las tengamos a mano porque nos van a servir para determinar, ¿verdad?
el factor de fricción en régimen turbulento. Ok, ¿qué más? Ahora, ¿cómo entonces nosotros vamos a determinar el factor de fricción? Ok, entonces para eso vamos a utilizar el diagrama de Moody. El diagrama de Moody, que es uno de los métodos más utilizados, más comunes para poder determinar el factor de fricción. Para poder utilizar el diagrama de Moody, nosotros necesitamos básicamente conocer el número de Reynolds y la rugosidad relativa, que la rugosidad relativa es lo que es la diámetro entre la rugosidad absoluta. La rugosidad absoluta la sacamos de esta tabla que está aquí, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí, rugosidad absoluta en metros o en pies, ¿verdad? Que depende del tipo de material. Entonces, y el diámetro, pues el diámetro de la tubería. El número de Reynolds ya sabemos cómo lo calculamos. Entonces necesitamos conocer estas dos variables. Conociendo estas dos variables, entramos a este diagrama que está aquí. Este es el diagrama de Moody. Ese también ustedes ya lo tienen en el campo virtual, ¿verdad? Con todas las tablas de este parcial. ¿Cómo lo leemos? Entonces, el número de Reynolds, aquí está en el eje horizontal, en la parte inferior. Nosotros lo determinamos, sabemos cuál es su valor, lo venimos, lo intersectamos con la relación con el diámetro, con la rugosidad absoluta, intersectamos, donde se intercepta, tiramos una línea horizontal y leemos el factor de fricción, que está a la izquierda, ¿verdad? Ustedes pueden verlo aquí, el factor de fricción. Así se lee el diagrama de Moody. Vamos a hacer un ejemplo también para poder entender un poco mejor cómo lo utilizamos. Otra forma de determinar el factor de fricción es utilizar esta fórmula que tenemos aquí, ¿verdad? En la que tenemos también la rugosidad absoluta, que ya vimos, la determinamos de tablas, el diámetro, que es generalmente un dato conocido, número de Reynolds, que ya aprendimos también cómo se calcula. Y también de esta forma podemos determinar el factor de fricción. Si se observa en una ecuación, pues no es la gran cosa, pero tampoco es tan sencilla. Personalmente me parece más sencillo leer el diagrama de Moody. Ok, entonces hagamos un pequeño ejemplo. Entonces determinemos el factor de fricción F si agua a 160 grados Fahrenheit fluye a 30 pies por segundo por una tubería de acero de 1 pulgada de diámetro. Ok, entonces, ¿qué es lo primero? Determinar el número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro entre la viscosidad, ¿verdad? Como la velocidad ya la da el ejercicio, son 30 pies por segundo. El diámetro también me lo dan 1 pulgada, que es en pies, 0.0784 pies. Y la viscosidad, que la determinamos de tabla, ¿verdad? De agua a 160 grados Fahrenheit. Lo tenemos de la tabla, ¿verdad? La viscosidad. Nos da este valor del número de Reynolds, 5.98 por 10 a la 5. Este valor pues lo podríamos aproximar nosotros a 6, ¿verdad? Por 10 a la 5. Ok. Luego tenemos la rugosidad relativa, que es esta que está aquí, ¿verdad? La rugosidad relativa. La rugosidad relativa entonces va a ser igual al diámetro entre la rugosidad absoluta. La rugosidad absoluta, entonces vamos a buscarlo en la tabla. Nos dice que es una tubería de acero. Entonces, ok, vamos a buscar el acero. Vamos a la tabla. Acero, aquí está acero, miren. Acero. Miren, acero. Entonces nos dice que en el sistema inglés es 1.5 por 10 a la menos 4. La rugosidad absoluta del acero, ¿verdad? En el sistema inglés 1.5 por 10 a la menos 4. Entonces volvemos al ejercicio. Ustedes pueden observar. Entonces, rugosidad relativa 1.5 por 10 a la menos 4. Ese dato pues lo obtuvimos
de, de la tabla. Ahora, entonces ya tenemos el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Entonces ahora nos podemos ir a encontrar en el gráfico de Moody a leer el valor de F. Entonces vamos al gráfico. Entonces tenemos que el número de Reynolds nos dio que era 6 por 10 a la 5, ¿verdad? Entonces aquí están, miren, por 10 a la 5, este sería 1 por 10 a la 5. Sí, este sería 1, 2, 3, 4, 5, aquí está 6. Entonces, trazo una línea aquí. Ahora, aquí es, el otro valor era 580 y pico, ¿verdad? Aquí tenemos 500 y 750. Entonces, tenemos que hacer un valor, digamos, que se aproxime a 565, 500, perdón. Entonces, hacemos una curva paralela a la de 500. Más o menos ahí. Interceptamos. Aquí. ¿Verdad? Interceptamos. Mi valor es el de, bueno, vamos a leer, ya no me recuerdo ahorita, vamos a leer cuál. 583. Entonces yo digo que este es 583. ¿Verdad? Lo hago algo aproximado porque no tengo el valor exacto. Y del número de Reynolds lo aproximé a 6 por 10 a la 5. Entonces acá. Donde se intersectan, entonces yo vengo y ahora tiro una línea recta. Una línea recta. Vamos a ver, una línea recta. Leo aquí. Entonces, estos son los valores de factor de fricción. Aquí tengo 0.02, 0.21, 22, 23. Este sería mi valor, 0.023. Bueno, ese es el valor de factor de fricción. ¿Verdad? Repasemos. El número de Reynolds va en el eje horizontal. Nuestro valor del número de Reynolds era 6 por 10 a la 5. 6 por 10 a la 5 es este valor que está aquí. Lo subo y lo intercepto con mi curva. Si ustedes se observan, en realidad estas son como medio curvas, ¿verdad? La rugosidad relativa que está en mi eje horizontal. Entonces, mi valor es 583. Entonces, este espacio que hay entre 500 y 750, yo estimo más o menos por dónde podría estar mi 583 y tiro una curva paralela a la de 500, que es esta curva que está aquí, que entonces se intersectan acá. Donde esté la intersección, luego tiro una línea horizontal hasta llegar a leer el factor de fricción, que en este caso me dio 0.023. Y entonces, pues ese va a ser mi resultado. Factor de fricción 0.023. Bueno, espero que les haya quedado pues claro cómo calculamos el factor de fricción, ¿verdad? Recordemos que para flujo turbulento podemos utilizar, ¿verdad?, esta ecuación que está aquí. Pueden ustedes hacer este mismo ejercicio que acabamos de hacer utilizando esta fórmula para ver cuánto les da el valor de fricción, ¿verdad? Podemos utilizar el diagrama de Moody. Y si en caso que tengamos flujo laminar, ¿verdad?, recuerden que simplemente vamos a utilizar esta ecuación. Factor de fricción igual a 64 entre número de Reynolds.